Sexta sesión de discipulado básico, con intención de no dar mucha filosofía teológica, sino con intención de que alguien que conoce al Señor y se inicia en sus caminos, pues ¿ahora qué? ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cómo debo vivir ahora que soy cristiano? ¿Cómo andar? ¿Cómo debo conducirme el mundo? ¿Cómo debo conducirme en familia? ¿Cómo debo conducirme en la iglesia? ¿Cómo debo conducirme en el ámbito laboral, social, a distintos niveles? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo relacionarnos con Él ahora que somos creyentes? Estas cosas que estamos tocando, hermanos, aunque nos viene bien refrescarlas y son buenas para nosotros, por si hay que hacer ajustes, pero pensad que todos tenemos el compromiso, si estamos en el Señor, de hacer discípulos. El Señor envió a hacer discípulos, y hacer discípulos no son personas que simplemente se reúnen con una periodicidad. Un discípulo de Cristo es la persona que le sigue donde quiera que va. Un discípulo de Cristo es aquel que deja que el Señor Jesucristo, a quien aceptó como Señor, toque y dirija cualquier aspecto de su vida. Si alguien no está dispuesto a eso, en palabras del propio Señor Jesús, Él no diría, no eres un buen discípulo. No, diría, no es digno de ser mi discípulo. Bueno, diría no, así está escrito. El que no está dispuesto no es digno de ser discípulo suyo. Y hoy, el tema que vamos a tocar es separados del mundo. Si el Señor pone cerca de ti a alguien que tiene que ser discipulado, alguien que ha conocido al Señor a través de ti, este es un tema interesante e importante, porque depende mucho de cuál es nuestra relación con el mundo y de vivir según la posición frente al mundo que el Señor Jesús nos da. De eso depende mucho el desarrollo de nuestra vida cristiana. Nuestra posición frente al mundo y cómo nos relacionamos con él determina mucho de nuestra vida cristiana, de nuestros ministerios, pero también y principalmente nuestra comunión con Dios. Es un asunto tan importante que no solamente se habla clara y específicamente de ello en el Nuevo Testamento, sino que hay historias, tipos, figuras y principios de esto en el Antiguo Testamento por muchos lugares también. Hay veces que el mundo es tipificado en las Escrituras en diversas maneras, como por ejemplo Egipto. Egipto tipifica al mundo en aspectos de presión, esclavitud, pero también de seguridad. El mundo nos presiona, el mundo nos aprieta las tuercas, muchos niveles, pero al mismo tiempo nos sentimos seguros en él. Tu paguita, la casa, el trabajo, que se repitan las mismas cosas todos los días. No es el tema, pero hay veces que el mundo, Faraón, Egipto, sus presiones, llegan a producir en nosotros una especie de síndrome de Estocolmo. Ya sabéis, este síndrome que personas que han vivido un secuestro, una privación de libertad por parte de otras, llegan a establecer un vínculo emocional con sus secuestradores y cuando son libres, pues como que lo echan de menos. Y hay veces que el mundo, aunque reconocemos que nos presiona, pero establecemos un vínculo con él como si fuera una especie de síndrome de Estocolmo. Esto está tipificado por Egipto. Ur de los Caldeos también tipifica algunos aspectos del mundo, de donde Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Hay aspectos del mundo, hermanos, que están vinculados con familiares nuestros, que están vinculados con nuestra parentela, que están vinculados con nuestra tierra, con nuestra cultura, de donde somos, lo que de alguna forma nos ha conformado
donde nos hemos criado, lo que forma parte de nuestras raíces. Y hay aspectos del mundo que tienen que ver con eso y con nuestra vida y que también tenemos que tratar delante de Dios, porque si no toman prioridad. También tenemos Babilonia. Babilonia tiene aspectos del mundo que son religiosos. Hay una espiritualidad y una religiosidad que tiene que ver con nuestra carne y que el mundo maneja bastante bien. En estos días, en nuestro contexto cultural, se ha estado celebrando la Semana Santa, se han sacado pasos, este tipo de cosas que todos conocéis bien. Pero es curioso, y seguramente conozcáis, cómo hay personas que se dicen ateas, pero luego llega Semana Santa y tienen sus pasos y los viven emocionalmente, y luego todo el resto del año dice que son ateos. Pero hay una carne religiosa y hay aspectos del mundo que son religiosos que digamos que vienen de Babilonia. Y además pretende unificar una sola cabeza, una sola torre, una espiritualidad, un intento de contacto con lo celestial, pero que proviene de lo terrenal. Y también tenemos Sodoma como otro tipo del mundo. Sodoma tiene que ver con los placeres, los pecados, esos aspectos que para nosotros son obvios que también forman parte del mundo y, cómo no, de nuestra carne. Las Escrituras hablan de estas cosas, hermanos, y mi intención es ser un poco más sencillo de como estoy diciendo en esta introducción, pero es un asunto importante que viene a lo largo de toda Escritura. Y es necesario que podamos verificar, ponernos delante de la luz del Señor, para que Él alumbre los aspectos de nuestra vida que quizás están demasiado enganchados a algunos aspectos del mundo y que de alguna forma nos afectan. A mí me gustaría utilizar la historia, algunos detalles del Éxodo, de Egipto, de la Pascua, para que nos pueda ilustrar lo que significa ser separados del mundo. Ya sabéis, hermanos, que Dios envía un ángel destructor que va a castigar a todo primogénito de hombre y de animal en Egipto. Pero quien por fe tome un cordero con unas características que no me voy a meter ahora, y la sangre de ese cordero la pusiera en el dintel de la puerta, el ángel pasaría de largo. Ese cordero no solamente se iba a tomar su sangre, sino que también se iba a cenar en familia. Era una cena familiar. Y si la familia era pequeña y era mucho cordero, pues con otra familia. Pero era algo familiar. Y ¿sabéis una cosa? Para lo que Dios había dicho, daba exactamente igual la calidad de la puerta donde se fuera a poner la sangre. Si era mejor madera, peor madera, eso daba igual. Daba igual si era una mejor familia, una peor familia, si era una familia de más alto standing, de menos standing, daba igual. Y el primogénito, que iba a ser salvado cuando el ángel viera esa sangre, también daba igual. No se nos dice nada de si era un buen hijo, un mal hijo, si era más responsable, menos responsable. Todos estos detalles no tenían cabida aquí. Era una cuestión simple y llanamente de si estaba la sangre del cordero o no. Lo único que hacía diferencia de cara al juicio que iba a venir era si estaba la sangre del cordero o no. Hermanos, la sangre de Cristo nos iguala a todos. Da igual la calidad que traigas del mundo, pero la sangre de Cristo nos iguala a todos.
El perecer o no iba a dar igual el estatus de la familia, ni siquiera su comportamiento moral. Era simplemente poner la sangre del cordero porque creyeran lo que Dios había dicho. Esto es básico para la salvación, ¿verdad, hermano? Ahora, una vez que la sangre de Cristo nos tiene igualados a todos, los que por fe hemos venido a Él, ¿qué pasaba? Una vez que la sangre había redimido a los primogénitos de Egipto, era el momento, ya que estaban en familia, de planear qué casas iban a comprar en Egipto, cómo invertir en Egipto, cómo desarrollarse en Egipto. ¿Eso es lo que hicieron las familias esa noche? No, ¿verdad? Todos los que habían sido salvos, todos los que habían experimentado la liberación y el poder por la sangre de ese cordero y que el ángel pasó de largo, ¿qué tenían que hacer? Esa misma noche todos tenían que salir. A la medianoche todos tenían que salir. Y la cena del cordero, ¿cómo tenía que ser? Ellos tenían el bordón, estaban ceñidos. Tenían que comer el cordero apresuradamente porque había que salir inmediatamente de allí. Hermanos, la sangre de Cristo no es una oferta para mantenernos en Egipto, sin sufrir las consecuencias de la plaga o del castigo de Dios. La sangre de Cristo, que nos iguala a todos, es el pistoletazo de salida para que en su nombre, Él como pan de vida, había que tomar panes y levaduras en aquella cena. Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es la fuerza como pan y como cordero para salir inmediatamente y vigorosamente lejos de Egipto. Si tú has conocido a Cristo, si tú has venido a la cruz de Cristo, eso es el pistoletazo de salida para salir de este mundo. Hay que salir de este mundo. Y este principio lo vemos aquí mismo. Una consecuencia lógica e inmediata de ser salvos en Cristo Jesús y de nuestra relación con Él es separarnos del mundo. La intención de Dios cuando nos salva, cuando nos redime, cuando nos limpia de nuestros pecados, nunca es dejarnos como estamos, ni donde estamos. La consecuencia lógica y el anhelo de Dios en su corazón, cuando somos salvos, es que no seamos iguales y que salgamos de este mundo. Ser separados de este mundo. Eso es andar como peregrinos y extranjeros en esta tierra. El apóstol Pedro dijo, conducíos, 1 de Pedro 1:17, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso significa temer a Dios mientras peregrinamos. La gracia en Cristo no es una oferta para no temer a Dios, como si Él se derritiera con nosotros porque todo da igual, porque un día nos limpió. No. Peregrinamos con temor. Temor y temblor, reconociendo quién es Dios, reconociendo lo que ha hecho. Y que aunque tenemos comunión con Él, no colegueamos con Él. Dios no pierde nunca su posición. Somos salvos porque hemos sido limpios, pero porque hemos aceptado que Jesucristo es el Señor. Y eso tiene unas implicaciones en nuestra forma de caminar. Así que vivimos en este mundo, físicamente estamos en este mundo, pero no somos de Él. Juan 17:16. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Si estamos en Cristo y Él no es de este mundo, pues nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que, si estamos en Él, su naturaleza y su futuro
está íntimamente ligado al nuestro. Eso es una maravilla, hermano. Estar en Cristo significa que, aunque ahora mismo no lo vemos, pero cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados lo que hemos de ser. ¿Qué significa eso? Que tu existencia, mi existencia, está ligada a Cristo eterna y permanentemente. Eso es impresionante, hermanos. Por tanto, si Él no es de este mundo, tú y yo tampoco. Ahora, volvemos al tema del éxodo de Egipto y algunas cosas que ocurrieron allí. Faraón tuvo una serie de estrategias que son bastante similares a las que Satanás utiliza hoy para con los creyentes. Mira, Faraón habló con Moisés y le llegó a decir, esto está en el capítulo 8 de Éxodo, 8:25, que bueno, que sirvieran a Dios, pero que lo hicieran allí mismo, porque os tenéis que marchar. Servid a Dios aquí. No podía ser. Siguiente estrategia. Bueno, que salgan los varones salen de Egipto, pero que se queden aquí el resto del pueblo, que vayan solamente los varones y que vayan a adorar a Dios. Tampoco podía ser. Bueno, venga, id a adorar a Dios, id a servir a vuestro Dios, pero vuestro ganado y las ovejas que se queden aquí. Tampoco podía ser. Todo lo que estaba intentando Faraón era que sirvieran a Dios en Egipto y desde Egipto. O que quedaran en Egipto cosas importantes para que al final no fueran muy lejos. Hermanos, Satanás va a intentar constantemente, desde que hemos conocido al Señor Jesús, que lleguemos a servir a Dios, entre comillas, pero sin separarnos totalmente del mundo. Y eso Dios no lo quiere. Dios no quiere que le sirvamos sin separarnos del mundo. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pero la estrategia de Satanás es que no nos separemos totalmente. Si hay cosas en el mundo que nos atan demasiado, en forma de personas que queremos, en forma de bienes de este mundo, o pensamos, y tenemos justificaciones para todo, que involucrados y mezclados con el mundo podemos servir a Dios, porque además es un testimonio para que vean que no somos bichos tan raros. Siempre hay excusas para todo. Eso Dios no lo quiere. Porque al final es cuestión de tiempo que regresaremos a Egipto. Si queremos servir a Dios desde el mundo, al final regresamos a Él. Si queremos servir a Dios, pero sin dejar atrás ciertas cosas del mundo que nos atan, yo te sirvo, pero esto, nos reservamos ciertos aspectos donde nuestro corazón está íntimamente ligado. ¿Qué va a ocurrir? Que es cuestión de tiempo, vamos regresando al mundo. Moisés, en nombre de Dios, rechazó todas estas estrategias. No iba a permitir que la salida fuese condicionada por nada. Pero es que Dios quiere eso para ti y para mí. Que nada condicione nuestro caminar en Él y que el estar en este mundo no signifique mezclarnos con Él. Si no regresamos, si tratamos de servir a Dios desde este mundo o mezclándonos con Él, al final terminamos siendo esclavos de Satanás, esclavos de Faraón sí o sí. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y un poquito más adelante, porque quiero ir cogiendo ya la recta final, solamente algunos principios. Pero, hermanos, si nosotros, una de las cosas que hemos recibido por la sangre de Cristo es reconciliación con Dios,
Si estamos reconciliados con Dios, eso significa que podemos tener comunión con el Padre. Esto lo tenemos claro, pero hay una pregunta que yo quiero hacer y que hay veces que nos expone. ¿Nosotros valoramos la comunión con el Padre? ¿Valoramos orar a Él, dirigirnos a Él, conocerle a Él, intimidad con Él? ¿Lo valoramos? Porque si la comunión con Dios no es un tesoro, no lo vivimos, no lo valoramos como un tesoro de gran precio, es muy fácil que lo sustituyamos por otras cosas. Hay dos aspectos del mundo. Uno de ellos es el mundo como lugar físico, que hasta que no resucitemos o el Señor nos lleve con Él, aquí estamos. Físicamente aquí estamos. Pero el mundo también es un sistema. Además de un lugar físico, este mundo terrenal donde estamos, el mundo es un sistema. Y también pienso, volviendo al tema del Éxodo, que esto está representado por dos cosas. Egipto era el mundo físico y llegaron a salir de él. Pero el mundo como sistema está tipificado, pienso que por el desierto. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Una cosa es estar aquí físicamente, y lo estamos, pero otra cosa es el mundo como sistema, qué lugar ocupa en tu corazón y en mi corazón. En una sola noche Dios saca a Israel de Egipto físicamente. Y si estamos vivos cuando el Señor venga, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿cuánto tiempo duró el proceso en el desierto para que Israel sacara a Egipto de su corazón? Echara de menos ciertas cosas. Dejara de evidenciarse ese síndrome de Estocolmo del que hemos hablado antes. ¿Cuánto tiempo tardó eso? Eso fue una cosa más larga. Así que estamos en el mundo, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros deseos? Fijaos en Hechos 7:39, el discurso que da Esteban, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Dice, y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, en sus corazones se volvieron a Egipto. Habían salido de la esclavitud, pero estaban echando de menos las cosas de Egipto. Dice Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. No améis al mundo. Esto tiene que ver con lo de dentro. El Señor Jesús, por su sangre, nos ha rescatado y las cosas que eso implica están hechas, firmadas y selladas legalmente delante del Padre. Pero ahora, en este proceso, en este peregrinar, nos pide el apóstol Juan, en el nombre del Señor, que no amemos el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa si nos involucramos con esas cosas? Que nos van a ir trayendo hacia atrás, nos van a ir volviendo a Egipto. Si primero nuestro corazón se vuelve a poner en Egipto, vamos a ir volviendo atrás sin darnos cuenta. Pero ¿qué dice el versículo 17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay muchos más textos, pero quiero terminar muy por encima con 5 aspectos a tomar en cuenta como creyentes. Yo no voy a decir aquí qué es el mundo y qué no es el mundo, porque hay cosas que forman parte de este mundo que a ti te pueden afectar y a lo mejor a mí no, o al revés. Uno tiene que andar honesta y limpiamente delante del Señor, sin miedo a que su luz no cee, aunque se vean ciertas cositas. Hay que ser valiente para eso. A veces ponernos delante del Señor y exponernos delante de Él necesita cierta valentía, porque
se nos van pegando cositas, ¿verdad? O hay cosas que no queremos que el Señor ponga su dedo. Y en el fondo sabemos que más tarde o más temprano lo va a señalar. Primero, hay actividades que el mundo considera que no son propias de un cristiano. Debemos tener esas cosas en cuenta. Y la gente es muy astuta para eso. Si no eres cristiano, da igual. Pero como sepan que eres cristiano, ¡ay, los cristianos también! ¿Eh? Y tú eres cristiano y... ¿verdad? No hay cosa que sea más vergonzosa para un creyente que nos tenga que corregir un gentil. Que alguien que no conoce a Dios nos tenga que corregir. Y hay ejemplos bíblicos, ¿eh? Abimelech corrigió a Abraham. Tengamos cuidado con esas cosas. Son cosas que deshonran al Señor. Segundo, hay cosas que son compatibles con el Señor y cosas que no son compatibles con el Señor. ¿A qué me refiero? El mundo trató al Señor de determinada manera. Porque, Señor, el mundo no tenía nada en él. Viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. El Señor Jesús, el tiempo que estuvo aquí, en los días de su carne, el mundo no tuvo absolutamente nada en él. Ahora, Jesús nos advirtió y nos dijo que el discípulo no es mayor que el maestro. El discípulo no está por encima del maestro. Y además advirtió, si me han rechazado a mí, me han aborrecido a mí, pues a vosotros también. No debemos esperar que el mundo nos trate de una forma diferente a como trató a Jesús. Y que el Señor nos haya dado un tiempo de paz no quiere decir que el mundo sea amigable con los creyentes. Seguramente lo que luego Ted nos comparta, veremos que hay lugares del mundo donde los creyentes tienen que tomar la cruz, y no solamente en un sentido cultural, sino en un sentido físico y violento. Si nosotros observamos, hermanos, que el mundo nos trata con demasiada condescendencia, algo está pasando ahí, algo tiene que haber en nuestra vida que no es del todo compatible con el Señor. Si nos trata mejor que al Señor. En Gálatas 6:14, Pablo dice, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si estamos en Cristo, ¿qué hay entre el mundo y nosotros? La cruz. Para nosotros el mundo ha sido crucificado. Que el mundo me considere muerto como sistema. Esa es la actitud, hermano. Tercer aspecto, son 5, estoy a punto de terminar. Todo lo que apague nuestra vida espiritual. Hermano, si hay algo en tu vida, muchas veces no necesariamente son pecados. Fijaos lo que dice Hebreos 12. Despojándonos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Hay cosas que no necesariamente son pecado, pero que pesan. Que pesan. Juan, en una carrera de fondo, en un maratón, ¿qué pasa si los zapatos deportivos pesan, en vez de medio kilo, pesan 1,5 kilos? ¿Se nota? Y 200 gramos también se nota. ¿Te descalificarían por ponerte un calzado un poco más pesado? No, pero termina afectando mucho. Hermano, hay cosas que no necesariamente son pecado, pero es como si fuera un peso. Imagínate que andas por un pasillo y en vez de ir por el medio vas arrastrándote por la pared. ¿Qué necesidad tienes? Sí, tú te vas arrastrando por la pared y avanzas, pero ¿cuántos metros vas a andar así? Si hay cosas en tu vida, hermano, que te quite celo por orar, que te quita el interés por estudiar la palabra, por leerla, por escudriñarla, que te impide o te limita a la hora de dar testimonio de que eres creyente, de confesar al Señor, como hablamos en la anterior sesión, que te hace perder las ganas de reunirte y de estar en comunión con tus hermanos, con los que el Señor también rescató.
ese tipo de cosas, si hay ambientes, situaciones o cosas que ahogan todo eso, ten cuidado, tenlo en consideración. Porque quizá no sea pecado, pero igual es la parte del mundo que te está tratando de hacer que regreses a Egipto. Siguiente punto. Todo lo que dé la impresión de que no somos cristianos. Esto tiene que ver, hermano, con nuestras relaciones sociales en el mundo. A veces hay cosas que hacen parecer que no somos creyentes. Se pudieran poner muchos ejemplos, pero hay cierto tipo de relaciones sociales, de ambientes, que apagan nuestra lámpara. Es como esconderla. Sí, mejor esconder que apagarla. No digo, retiro lo de apagar la lámpara. Se esconde. Nos pone la lámpara debajo del almud. Es como meter la lámpara debajo de la cama. Si hay ambientes, hermanos, o relaciones que tenemos en el mundo en el que nos vemos empujados a esconder que somos creyentes y a mantener nuestra posición como creyentes, quizás son ambientes que debemos evitar. Hay veces que estamos en conversaciones que sabemos que no son adecuadas y estás allí en medio. No es tu culpa, no la has iniciado tú. Y por cortesía, pues estás callado. La escuchas, te ríes con los que no son creyentes. Pero cuando hacemos eso, y si encima es frecuente, notas que hay algo que dentro de ti como que se debilita, como que se esconde. Es mejor huir de ciertos tipos de ambientes. Nosotros, como el Señor, comemos y bebemos, pero cuando comemos y bebemos con la gente de este mundo, no perdemos y mantenemos nuestra posición cristiana. No sé si me estoy explicando. El Señor funciona así. Hay quien dice, yo voy a estos ambientes porque el Señor Jesús dice que comía y bebía con los borrachos. Sí, pero jamás perdió su posición de estar sujeto al Padre y predicaba el Evangelio del Reino. Cuando estaba en ciertos ambientes, estaba allí sin perder su posición, pero no para ser arrastrado. Tengamos este principio también. Y por último, hermanos, bueno, en cuanto a esto tenía apuntado aquí el Salmo 1:1, ¿verdad? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Y por último, cuidemos también a veces las cosas que a los creyentes más débiles les puedan hacer tropezar. Y aquí quiero hacer un inciso, hermanos. Hay veces que parece que el creyente que más protesta porque todo le molesta, hay que hacerle caso. Eso no es un débil en la fe. Eso es un cara dura. Y no es lo mismo. Eso es un cara dura. Y como somos cristianos y somos todos muy buena gente, y aquí protesto y todos me hacen caso, pues protesto más. No, eso es si es creyente es inmaduro. Y no es lo mismo un creyente débil en la fe que un creyente inmaduro. Si un creyente inmaduro se alimenta su carne porque tiene muy mal genio y la gente teme el mal genio y se la aguanta, ahí tienes un tirano y será cuestión de tiempo que cree muchos problemas en una congregación. Eso no es un creyente débil. Hago esta salvedad. El creyente débil es la persona que, especialmente cuando es nuevo en el Señor, dice el apóstol Pablo en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que una persona que tiene una fe débil es porque todavía no conoce suficientemente bien la palabra de Dios. Ya sabéis que no se lee en 2 días. Hay que conocer y escudriñar la palabra. Conforme un creyente con buena actitud, con actitud de sujeción a Dios, va conociendo la palabra, sabe lo que agrada al Señor y lo que no. Un creyente débil es el que en esa actitud de sujeción a Dios todavía no tiene todas las cosas claras conforme a la palabra, pero quiere obedecer. ¿Y qué ocurre? Esto estará bien, esto no estará bien, y hasta que no va conociendo, se hace preguntas. Es débil porque aún no conoce, pero no es un inmaduro en el sentido de vamos a engordar la carne religiosa. Hay cosas que pueden hacer tropezar al creyente nuevecito cuando todavía no conoce bien la palabra. Y el apóstol Pablo dijo que todas las cosas
me son lícitas, pero no todo me conviene. En otras traducciones dice, pero no todo es provechoso. Cuando nuestro corazón está para el reino y para la edificación de la Iglesia, hay cosas que aunque sean lícitas y tengamos derecho a ello, y no haya nada en contra de la palabra, pero debemos darnos cuenta que a veces sacrificarla va a ser de mejor provecho para otros hermanos. Porque cuando Eva y yo dábamos los seminarios de orientación al matrimonio, una de las primeras cosas que decíamos es: el matrimonio no es para egoístas. Pero vamos a trasladar esto al ámbito eclesial, al ámbito de la edificación del reino de Dios. El Evangelio tampoco es para egoístas. Y eso implica muchas veces renunciar a ciertos derechos por causa del reino de Dios. Y si no, que le pregunten al apóstol Pablo si renunció a cosas lícitas. Hasta trabajó con sus manos. No tengo derecho, igual que los demás apóstoles, a tener una esposa, igual que otros a ser sostenido, pero hubo cosas que él renunció porque consideró que era mejor para la obra. Por eso, hermanos, hay cosas también que debemos tener en cuenta para no hacer tropezar a los más débiles. Porque si las vindicamos, a lo mejor es que son cosas del mundo que nos atraen demasiado. Ya sabéis que esto, lo que yo acabo de explicar aquí, no es discipulado básico. Es material para que se pueda trasladar como un discipulado básico. Nos afecta a todos, hermanos, y a los creyentes nuevos. Nuestra posición frente al mundo nos la da Cristo, pero nuestra relación con Él depende de nuestras decisiones en Cristo y de la ayuda del Espíritu Santo. Pero a veces queremos que el Espíritu Santo nos ayude sin tomar decisiones. No, no funciona así. Tomamos decisiones delante del Señor y cuando la toma firmemente, entonces le dice: Señor, yo quiero esto, porque sé que esto es lo que te agrada y quiero tomar esta decisión, pero soy débil. Ayúdame, Señor, dame poder del Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Así funciona el Espíritu Santo. Pero muchas veces queremos que el Espíritu Santo haga que las cosas que queremos dejemos de quererlas. Es decir, que el Espíritu Santo venga a... Amo el mundo, Señor, a ver si haces que esta creencia que tengo, pues me la cambias para otra cosa. Pero cuando llevamos tiempo en el Señor, sabemos que el Señor ama que nuestra voluntad la pongamos en Él. El Espíritu Santo no es para poseernos y anular nuestra voluntad, no. Es para ayudar nuestra voluntad de andar en el señorío de Cristo. Y en eso el Espíritu nos llena. Y eso esperamos.